Lo hemos visto, hermano, lo hemos visto así despacito. Hoy sí, ¿verdad? Sí, ¿va? Revelador, hoy sí. Lo hemos visto, hermano, despacito, cada uno de estos temas. Por eso es que, mire, hermano, a veces dar un tema en una hora de todo esto, difícil, hermano, difícil. Entonces mejor agarro uno cada uno para que tratemos de desmenuzarlo bien y tratemos de agarrar todo lo que tiene todo lo que la palabra nos enseña acerca de esto. Mire, dice Jesús: uno de mis testigos soy yo mismo. Entonces eso es alguien que va a dar testimonio de mí mismo, soy yo, dice Jesús, y también el Padre. Entonces hoy vamos a agarrar, hermano, que Él también es un revelador. Y mire, por ejemplo, si usted busca en la Biblia las veces que Jesús dijo yo soy, se va a dar cuenta de un montón de cosas, hermano. Dice: yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la raíz, hermano. Y usted se va a dar cuenta cómo Él se encargó también de darse a conocer, y se da a conocer de diferentes formas. Hermano, como el Señor también hace un trabajo de darse a conocer a los demás. Mire, vamos a entrar así rapidito a ver algunos puntos, y estos dos los vamos a pasar de voladita porque ya los hemos hablado. En Juan capítulo 4, verso 25 y 26, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 4, 25 y 26, dice: la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Dice, hermano, que cuando Él venga nos declarará todo. Mire esto, qué interesante. Estos puntos ya lo hemos visto, pero hoy le vamos a agarrar un poquito más. Vamos a verlo un poquito más de lo que nos dice la Biblia. Ahí dice: cuando Él venga nos declarará todo. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Quién se está dando a conocer ahí? Hermano, la mujer está teniendo un diálogo con ella, según ella, con un hombre común y corriente. Ella está teniendo un diálogo, hermano, supuestamente con alguien que nada relevante. Entonces, mire, pero quiero que veamos cuál era la esperanza de esta mujer. Por aquí está, mira. ¿Cuál era la esperanza de esta mujer? Que cuando el Mesías viniera, le iban a revelar lo que ella era. Y si usted lee los versículos anteriores, dice que Jesús le había dicho toda su vida ya. Entonces, hermano, mire, una de las cosas, y aquí quiero así rapidito dejarle este punto. Mire, una de las cosas de revelarse de Jesús a nuestra vida, de darse a conocer Jesús a nuestra vida, es que nos empieza a revelar quiénes somos nosotros primero. El Señor empieza, hermano, a decirnos quiénes somos nosotros, y entonces como nosotros ya los empezamos a ver ahí, hermanos, sabemos que necesitamos un recurso, y ese único recurso que tenemos para que nosotros seamos, hermanos, de alguna forma limpios, para que seamos justificados, para que seamos santificados, es Jesús, de ahí nadie más. Entonces esta mujer, hermano, la mujer samaritana, vamos a ir poniendo aquí los puntos. Este es el primer punto. La mujer samaritana, fíjese que esta mujer tiene una verdad. Mire esto, tiene una verdad en ella. Y ella dice: cuando venga el Mesías, cuando venga Cristo, cuando venga el misterio, Él nos declarará todo. Él nos declarará todo. Entonces Jesús se le presenta y le dice: yo soy. Entonces, hermano, cuando vemos a Jesús en esa etapa, yo quiero irlo poniendo acá. Mire, ella le declaró todo, hermano. Le declaró lo que ella era. Usted puede leer unos versículos ahí anteriores, y usted puede ver ahí cuando Jesús le dice: sí, hombre, sí, 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Le dijo la verdad sin conocerla. Entonces le declaró su vida. De alguna forma, hermano, esa mujer pudo convencerse: sin conocerme,
me dijo la verdad. Entonces cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, fíjese hermano, que en el versículo siguiente, en el versículo 28 dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, dijo, mire, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Mire esto, todo lo que yo he hecho. Ese hombre me declaró todo lo que yo he hecho. Y ella todavía se pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces, cuando la Biblia dice que dejó su cántaro, hermano, mire, entre de muchas cosas que pueden haber ahí, es que ella dejó sus argumentos, los dejó botados y agarró los nuevos argumentos. Cuando la Biblia dice que ella dejó su cántaro, ¿sabe qué más puede ser? Ella dejó su vida religiosa y fue en busca de una realidad con Jesús. Por eso es que cuando la Biblia dice, hermano, que el odre puede ser un cántaro, pero dice que el odre nuevo no se le puede echar algo viejo. O viceversa, al odre viejo no se le puede echar algo nuevo, sino que tiene que el odre ser nuevo. Entonces esta mujer iba en busca de agua. ¿Cuál agua le ofreció Jesús? Le ofreció una nueva agua. Entonces esa nueva agua no podía quedar en ese mismo cántaro, sino que ella dejó ese cántaro, hermano, y espiritualmente tuvo que preparar otra vasija para que lo nuevo de Dios llegara en ella. Entonces cuando la Biblia dice que dejó su cántaro, hermano, ella dejó su religiosidad, su vida pasada, y dijo, voy tras la nueva vida de Jesús. Ahora, si leemos el verso 39, solo porque lo voy a ocupar para el otro punto, hermano, dice que en aquella ciudad, siempre ese mismo capítulo, verso 39, dice que aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, mire cuál fue el mensaje que llevó esta mujer. Hermano, ¿cuál es el mensaje que nosotros podemos llegar de Jesús? Cada quien cuenta como le fue en la fiesta, hermano. Cada quien cuenta como le fue. Mire, el mensaje que ella llevó fue, Él me dijo todo lo que yo he hecho. Fíjese que el mensaje de esta mujer no fue Cristo, fíjese que vino el Mesías y va a morir por nosotros, Él viene a entregar su vida por cada uno de nosotros. Ella no llevó ese mensaje. El mensaje que ella llevó a su ciudad fue, ¿saben qué? Me encontré un hombre y ese hombre me dijo todo lo que yo he hecho. Mire, hermano, cuando el Señor nos empieza a revelar lo que en verdad somos nosotros, no hay forma de que podamos decirle no al Señor. No hay forma, hermano. No hay forma, mire, no hay forma de que nosotros nos podamos quedar así como que, sí, hombre, si eso pasó y que ya estuvo, no pasó nada. Hermano, viene un arrepentimiento genuino a nosotros. Cuando es el Señor que te empieza a decir o me empieza a decir a mí, esto está malo, esto que estás haciendo no es correcto. Hermano, cuando es el Señor que empieza a descubrir lo malo que tenemos en nosotros, entonces no hay vuelta atrás. Ahí nomás nos rendimos, ahí nomás pedimos perdón y ahí nomás comienza una nueva vida. Ahí nomás comienza una nueva vida. Entonces es necesario conocer al Mesías, es necesario conocer el misterio, hermano, de esa forma, que Él nos diga la verdad de nosotros, que Él nos diga quiénes somos nosotros. Entonces, hermano, yo diría, no habría una persona que se pueda resistir a la petición del Señor. Que el Señor nos revele. Mire, que no seamos nosotros que andemos viendo cómo está el hermano. Mejor pidámosle, Señor, revélale a él lo que tiene que cambiar. Revélale a él lo que tiene que entregar. Y llevar ese mensaje, hermano. Jesús me dijo todo lo que yo soy. Mire, más abajito, en el verso 41, va a encontrar, hermano, este también lo tocábamos en una de las enseñanzas anteriores, pero déjenme verlo desde este punto de vista también. Dice, mire, haciendo una comparación en esos dos versículos, entre el versículo 39, una comparación con el versículo 41, va a haber una diferencia. Usted dice que en aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron, eso dice el 39, pero el 41 dice, y muchos más. Hay una diferencia ahí. Con el mensaje de la samaritana creyeron muchos, pero con el mensaje directo de Jesús
dice que creyeron muchos más. Dice que muchos más fueron los que creyeron por lo que él mismo decía. ¿Quién él mismo? Jesús. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice, por eso dijeron a la mujer. Miren los samaritanos, los que vivían ahí le dijeron a la mujer: ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros mismos, mire esto, hermano, aquí hay una enseñanza hermosa. Dice, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Entonces hay unos que creyeron con el mensaje de la samaritana, pero hay otros que no creyeron con ese mensaje. Fue necesario que fuera Jesús a predicarles personalmente y mostrarse Él, hermano, a aquella sociedad, a aquella ciudad, hermano, que Él era Jesús, que Él es el Salvador. Entonces yo quiero aplicar algo aquí, iglesia, porque hoy, el martes, sí que es discipulado, hermano, para iglesia. Y estas cosas tenemos que aprenderlas, hermano. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a ser cada día más como Él quiere que nosotros seamos. Aprender esto es necesario, hermano, porque mire, hubo unos que creyeron por el mensaje de la samaritana, pero ya los de su ciudad, algunos que no le creyeron a ella, fue necesario que llegara Jesús a predicarles. Entonces, aquí ya no estamos hablando solo de la samaritana, vamos a ponerle aquí la samaritana, sino que ya estamos hablando de los samaritanos. Aquí ya estamos hablando de una ciudad entera, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estos ya escucharon un mensaje directo de Jesús. Déjeme ir poniendo aquí, hermano, estas cosas para que después hagamos un resumen. Un mensaje directo de Jesús. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con este punto? Mire, hermano, está bien que nos sentemos a escuchar a un ministro de Dios. Está bien que usted en su casa ponga mensajes del Señor, está bien. Eso nos va a ayudar a crecer. Eso nos va a ayudar a desarrollarnos. El escuchar la palabra, hermano, siempre es bueno. Pero ¿sabe que tenemos que tener una transición? ¿Sabe que hay enseñanzas que están personalizadas para usted y que el Señor se las quiere entregar directamente a usted? Hermano, vuelvo a la carga. Mire, que yo le diga a usted unas cosas, puede ser que tengan efecto o puede ser que no, como pasó en ese pueblo. Unos creyeron, otros no creyeron. Pero cuando llegó Jesús a predicarle directamente, sí creyeron los demás. Porque cuando dice la samaritana, creyeron muchos, pero cuando llegó Jesús, creyeron mucho más. O sea que el mensaje de la samaritana llegó hasta cierto punto, pero el de Jesús, hermano, ese sí se extendió. Entonces, mire, aplicándolo a nuestra vida personal, hay cosas, hay mensajes que se imparten aquí, o hay mensajes que usted puede escuchar que llegan hasta cierta área de su vida. Pero hay cosas que se las va a revelar Jesús, no un pastor, hermano. Hay cosas que se las va a revelar Jesús directamente, que esas cosas, hermano, le van a hacer entender muchas cosas más de las que yo les pueda explicar acá como pastor suyo. ¿A qué quiero llevarlo con esto, hermano? Mire, tenemos que tener vida devocional, iglesia. No podemos nosotros estar sin vida devocional. ¿Cómo está nuestra búsqueda personal con Dios, hermano? ¿Cómo está nuestra ansiedad por encontrarnos con Jesús? Pero no así, hermano, en la iglesia, no así congregacionalmente, personalmente. ¿Cómo está? Mire, tenemos que tener encuentros con Jesús, hermano. Tenemos que tener vida devocional para que cosas que tal vez nosotros no las logremos entender en una prédica. Mire, cuando el Señor se las explica a uno, hermano, y usted me dirá, y es que usted tiene encuentros ahí, hermano, es que a veces queremos ver las cosas así muy, ¿cómo le diría, hermano? Muy a nuestra manera de pensar. Pero, hermano, hay cosas que el Señor se las va a hacer sentir en su corazón.
Me voy a ministrar un poquito con usted. Fíjese que en la prédica que di el domingo, no me costó hallarla, hermano. Hay prédicas que yo sí garroteo para poder preparar un mensaje, hermano. Ahí paso hasta 3, 4, 5, 6 horas preparando una prédica. Pero hay prédicas que qué rico, hermano. Y la que dimos el domingo, el más excelente. Fíjese que esa frasecita solo me la dio el Señor, más excelente. Y la fui a buscar a la Biblia, más excelente. Ay, hermano, y me fui buscando ahí rapidito. Pero lo que le digo, son cosas que Dios las pone en el corazón. Son cosas que ahí en un luzazo Dios se las puso. Y usted las va a revisar a la Biblia. Cuánta riqueza hay, cuánto aprendizaje hay, hermano, cuánto se forma uno de esa manera. Pero mire, tenemos que pasar como que conectados con Dios, hermano. Tenemos que pasar, hermano, que yo le digo al Señor, que mi corazón esté conectado con el tuyo. Que no venga a hablar cosas aquí que a mí me gustan y que yo las maneje. No, que sean cosas que la iglesia las necesita, hermano. Pero necesitamos estar conectados con el Señor. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos vida devocional, hermano. No es lo mismo el mensaje, yo lo veo así, mire. No es lo mismo un mensaje transmitido por un ministro. Puede traer algo, hermano, pero que cuando el mensaje es transmitido directamente de Jesús, ay, hermano, ahí no hay quien se escape, hermano. Ahí no hay quien se escape. No hay alguien que pueda resistir una enseñanza de Jesús. Esa queda para siempre grabada. Ahora, le dije que iba a pasar rapidito esta, pero ya me atrasé un poquito. Vamos a ver. Quiero que veamos, por ejemplo, esta, mire, hermano. Juan capítulo 11, verso 25. Aprendamos esto. Ahí abra su corazón y dígale al Señor: Señor, yo quiero llevarme todo esto, Señor, porque lo necesitamos, hermano. Que el Señor nos diga toda la verdad, que el Señor nos hable directamente. Pero mire esta, Juan 11:25. Le dijo Jesús, ahí está, hablando Jesús: yo soy. Ahí está una de las veces que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta a Marta, aquí está hablando con Marta: ¿crees esto? Y ella contestó, mire lo que contestó ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Ahí está el misterio, mi hermano. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Entonces aquí está hablando, hermano, otra mujer. Y esta mujer, usted sabe que es, hermano, es Marta. Marta, no te afanes. Esta mujer, hermano, quiero que aprendamos aquí algo importante, hermano. Ahí en mis experiencias con el Señor también, en algún momento, hermano, Él me hizo entender algo. Y ¿sabe qué? Hay veces que lo sabemos de memoria, porque yo ese versículo, a la iglesia que yo asistía de 9 años, hermano, tenían ese versículo pegado en la pared. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, de memoria, hermano. Pero sabe que hasta hace como unos 5 o 6 años, el Señor reveló ese versículo en mí. Y qué rico es entender que el Señor es el mismo de ayer. O sea, puede ser hace 2000 años, es el mismo de hoy, presente, y es el mismo, hermano, por la eternidad. O sea, que Él no va a cambiar. Entonces, las mismas cosas que Jesús hizo cuando andaba aquí en la tierra son las mismas cosas que el Señor puede hacer hoy, hermano. Y son las mismas cosas que puede hacer entre 2000 años o a saber cuánto tiempo. Entonces yo veo aquí en Marta una falencia que a veces la tenemos y que todo lo queremos ver, hermano, todo lo queremos ver para allá, para el futuro. Si usted lee los versículos anteriores, Jesús le dice a Marta: Marta, tu hermano va a resucitar. Miren lo que le dice Jesús a ella: Marta, no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Entonces dice Marta: sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar allá en el día postrero, cuando todos los muertos resuciten. Mire el evangelio de Marta. Todo, hermano, lo queremos ver
que un día va a pasar. Entonces le dicen a uno, mira, el Señor dijo que te iba a enriquecer. El Señor dijo que se hizo pobre para poder enriquecerte. Sí, pero es que eso se va a dar cuando estemos en el cielo. Aquí no. Entonces Jesús, hermano, yo leo ese pasaje y como que Jesús se encendió un poquito ahí, hermano. Como que le dijo a Marta cuando le dice, mira Marta, yo soy. Entonces, vea la expresión, yo soy. ¿Qué es eso? ¿Qué tiempo es? Es un tiempo presente. No le está diciendo yo seré la resurrección. Él le dice yo soy la resurrección. Hermano, mire, tenemos que aprender a ver que Jesús puede actuar hoy mismo en una petición que usted tiene. El Señor puede actuar ahora mismo, en este mismo instante. El Señor puede cumplir una de sus peticiones, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy, dice el Señor, no yo seré. Entonces Jesús ahí como que la cuadra a Marta y le dice, es que yo no te estoy diciendo que yo seré la resurrección. Yo te estoy diciendo que yo soy la resurrección. Entonces le habla de tiempo presente, hermano. Si hay alguien que no tiene que comer, entonces ¿qué dije Jesús? Yo soy el pan. Es sustento, hermano. ¿Saben? No tenemos que ser como Marta, que todo lo queremos ver allá para largo plazo. Jesús puede hacer un milagro hoy. Entonces aprendamos a conocer a nuestro Señor. Marta como que tuvieron que explicarle ahí, hermano, ¿sabes qué? Es que yo soy la resurrección. Yo no te estoy diciendo que yo seré la resurrección. Yo soy la resurrección. Y cuando ella, hermano, recibe esa palabra, como que se activó y le dice, yo sí creo que tú eres el Cristo. ¿Quién? El Cristo. ¿Quién es el Cristo? El misterio. Es que, hermano, mire, hay que avanzar. Yo siempre he visto, hermano, el evangelio como que no podemos quedarnos estacionados. No podemos quedarnos estacionados, hermano. Yo veo como que, hermano, estoy y miro como kilómetros de kilómetros por recorrer todavía, hermano. Y que a medida que caminamos como el que camino también se va expandiendo, hermano. Es que el Señor, hermano, es eterno. Entonces nosotros vamos a avanzar y avanzar y avanzar. Y parece que ya vamos a llegar al final cuando hay algo nuevo. Por eso es que la Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Siempre hay algo nuevo en Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender, hermano, a conocer a Cristo en su plenitud. Mire, dice que, por ejemplo, hay otros versículos aquí que anoté. Eso está en el versículo 34, donde ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 11, 23, 24. Pero es ahí donde Jesús, hermano, le dice, mire, yo soy. Entonces, esta mujer, la hermana de Lázaro, recibió de Jesús, ella recibió el significado del yo soy. Si usted quisiera averiguar o estudiar esto, hermano, váyase a la Biblia y busque las veces que Jesús dijo yo soy. Entonces mire, en el tiempo que dijo esto Jesús fue hace más de 2000 años. Pero nosotros lo leemos hoy, ¿cómo se sigue leyendo? Yo soy. Y si mañana lo leemos, ¿cómo se leería? Yo soy. Si entre 2000 años más tarde lo leemos, ¿cómo lo leeríamos? Yo soy. Hermano, es que ese es un presente eterno. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Conozcamos el misterio, hermano. No nos dejemos llenar nuestra mente de que esa cosa no la puede hacer Jesús, ese milagro no lo puede hacer Jesús. Él dice, yo soy, hermano. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Miremos este otro punto. Ahí vamos por el número 4. Juan capítulo 1, verso 47. Vamos a hablar un poquito de Natanael. Estamos viendo aquellos casos, hermano, para refrescarle ahí la enseñanza. Estamos viendo aquellos casos donde Jesús mismo se presentó.
donde él mismo, hermano, llevó ahí el mensaje del misterio. Dice Juan 1:47, Jesús le vio venir a Natanael y le dijo de él, o dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael respondió: mire, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, este hombre, hermano, logró identificar a Cristo, logró identificar, hermano, al misterio. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo? Hermano, ese versículo tiene muchas cosas que ver, porque solo con que le haya dicho: yo te vi antes de Felipe, con eso él se dio cuenta de que el hombre que le estaba hablando no era cualquier hombre. Entonces, hermano, pero déjeme ver otras cosas que sí son, yo diría, mire, bien básicas, que nosotros lo tenemos que saber. Mire, lo primero yo quiero que analicemos es: ¿cómo así de que él era un verdadero israelita? ¿Quiere decir que hay falsos israelitas entonces? ¿Hay falsos israelitas, hermano? Mire la Biblia, mire qué tremendo los datos que nos da la Biblia. El Señor le dice: tú eres un verdadero israelita. Pero le agrega algo más: porque no hay engaño en tu boca. Que todo aquel que tiene engaño en su boca, hermano, es falso. Es falso. Sea hondureño, sea salvadoreño, sea guatemalteco, pero si no hay verdad en su boca, es falso. Entonces este hombre, hermano, mire, este hombre llamado Natanael, él recibe la revelación y se la da directamente a Jesús. Ahora, ¿dónde estaba este hombre? Yo creo que, no sé si anoté ese versículo, ¿dónde estaba metido, hermano? Dice, sí, el versículo 48 dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí hay otro dato bien importante. Mire, cuando el Señor le dice a Natanael: cuando estaba debajo de la higuera te vi, es que él tenía una cobertura. Él estaba en una cobertura. Y esa cobertura, hermano, cuando usted mire higuera en la Biblia, es una cobertura de la ley, de religiosidad. Es una cobertura, hermano, que por lo general la higuera tipifica a Israel. Y Israel, usted sabe que con guardar el sábado, que con las 7 fiestas judías, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, para poder, hay que sacrificar los animalitos. Todo es algo de la carne. Entonces, yo lo que puedo ver con este hombre, hermano, es que, mire, estaba ahí debajo de esa higuera, estaba bajo esa cobertura. Pero llega Felipe, eso lo puede ver en unos versículos anteriores. Llega Felipe y le dice: ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías. El Mesías es el Cristo. Le dice: lo hemos encontrado. Aquel que escribió Moisés, que iba a venir, fíjate que lo hemos encontrado. Estando en la higuera, mire esto, hermano, mire que nos enseña la Biblia. Estando ahí debajo de esa higuera, llegó Felipe, le llevó la noticia. Entonces él sale de esa cobertura. Él sale de esa cobertura y dice: voy a ir en busca de ese misterio. Entonces, lo que yo puedo aprender ahí, hermano, es que estando en una cobertura de religiosidad, estando en una cobertura, hermano, de que solo las obras, hermano, y no hay vida del Espíritu, eso no nos permite conocer a Cristo. Eso no nos permite conocer a Cristo, hermano. Aquello de que es que si usan aritos, se van al infierno las hermanas. Es que si usan pantalones, se van al infierno las hermanas. No sé si usted escuchó un corito que cantaban antes, que deja la pinturita y deja los pantalones y deja esas faldas cortitas, hermano, y dice que hay un montón de cosas. Entonces, mire, es un evangelio así como que bien así, hermano, de azote. Entonces dice que este hombre se salió de esa cobertura, y como se salió de esa cobertura, hermano, dice que a él entonces se le reveló el misterio. Entonces, mire, iglesia, nosotros, por eso es que Pablo dice, hermano, ahí, y él en varias cartas lo escribe, dice
que nosotros debemos de andar en el Espíritu. Dice, hermano, que no tenemos que obrar conforme a la carne, sino que nosotros tenemos que andar en una vida en el Espíritu. ¿Qué es eso, hermano? Una vida en el Espíritu es guiados por el Espíritu Santo. Mire, yo le ponía el ejemplo de que a veces la iglesia, hermano, quieren poner que este no entre porque vean, anda así, anda de esta manera, anda de otra manera, y no, aquel no puede entrar porque anda así, hermano, y de repente cosas que el Espíritu Santo no ha hecho y las queremos hacer nosotros. Mejor dejemos que el Espíritu Santo obre. Entonces Natanael estaba en una cobertura, hermano, de religiosidad. Él se salió de ahí, y como ya se salió de esa cobertura, entonces le fue mostrado el misterio. Ahora, ¿quién es el verdadero israelita según la Biblia? Mire lo que dice Romanos capítulo 9, verso 6. Ahí lo puede ver usted, solo le voy a leer el verso 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, veamos esto, hermano. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? No todo el que nació en Honduras es hondureño. Pero está difícil eso, hermano. No todo el que nació en Honduras es hondureño. ¿Cómo así? Entonces, no todo el que nació en Israel es israelita. Pero es que está hablando en el punto de vista espiritual. ¿Quién dice la Biblia? Por ejemplo, ¿quién dice la Biblia que somos nosotros? Por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9 creo que está: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, eso que narra ahí, Primera de Pedro 2:5, esos son los verdaderos israelitas. Aunque usted y yo, hermano, no tengamos sangre judía, pero por medio de Cristo nosotros nos han hecho pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios quién es? Israel. Pero nosotros no somos israelitas. ¿Cómo? No, es que por medio del sacrificio de Cristo, a usted y a mí nos han dado la nacionalidad de Israel espiritual, del Israel espiritual. Entonces, aquel que está bajo la cobertura judía, hermano, no puede reconocer a Cristo. Y como no puede reconocer a Cristo, no es del verdadero Israel, aunque sea del Israel nacional. Dios santo, ¿cómo me salgo de esto, hermano? Vaya. Si viniera aquí un israelita de sangre, mire este ejemplo. Si viniera un judío, hermano, de sangre, pero ese es 100% judío, y venga y se sienta aquí entre nosotros, y él diga abiertamente: eso que predican ustedes, eso no es cierto, que Jesús es el Señor, eso lo estamos esperando todavía. ¿Es nuestro hermano o no es nuestro hermano? ¿Qué opina? No es nuestro hermano, aunque sea judío, pero no es nuestro hermano. Mire qué tremendo. Por eso un verdadero israelita es el que ha recibido a Cristo como Jesús, como Señor, como nuestro Dios. Ese es un verdadero israelita. Entonces Natanael, mientras estaba debajo de esa higuera, hermano, él no era un israelita. Cuando se sale de esa higuera, el Señor le dice: ahí viene un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque a él ya se le iba a revelar el Cristo. Es que, hermano, todo el quid del asunto es: ¿quién es Jesús para usted? Si usted quiere saber si es hermano o es primo ese que le va a predicar, eso es toda la pregunta que hay que hacerle. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Dios? ¿Él es el Señor? Y si le dicen no, pues no es nuestro hermano, no podemos llamarle hermano. Así es que no es a cualquiera que se le llame hermano. Ok, entonces aquí estamos hablando de Natanael, pero Natanael lo que recibe ahí, hermano, aquí le puse yo, es su verdadera nacionalidad. ¿Quién nos va a dar la verdadera nacionalidad entonces, hermano? Mire, cuando nosotros obtenemos la revelación de quién es Jesús.
Así como a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro. A este también le dieron una verdadera nacionalidad. Ok. Ahora pasemos a ver otro ejemplo que traigo aquí, hermano. Este está hermoso también. Lucas capítulo 23, verso 39. Si hay historias que a mí me han marcado, hermano, es la de este hombre. Dice Lucas 23, 39, uno de los criminales, dice esta versión, uno de los criminales también empezó a insultarlo. Pero mire qué insultos hacía este. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Estamos aquí? Mire lo que decía este hombre. No eres el Cristo. Mire, pero como en son de burla, hermano. ¿No eres tú el Cristo? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también, hermano. Pero es que yo decía, mire, cuando yo estudié también, tiempo de ver eso, pero nunca lo había visto así. Hermano, ¿por qué atacar directamente la identidad de Cristo? ¿Por qué ¿por qué este no sacó otra cosa ahí a bailar, hermano? No, ¿tú eres el Cristo? Es que mire, hermano, a veces, o yo diría, hermano, mire, estas cosas tenemos que, como iglesia, aprenderlas, hermano. Yo sé que lo tengo hasta bolo con esto de los reveladores, pero mire, qué importante es que nosotros identifiquemos la importancia de saber quién es Cristo. La importancia de quién es Cristo. Hermano, si nosotros no conocemos quién es Cristo, hermano, ahí vamos a estar estacionados en el mismo lado. Mejor empecemos a conocer a Cristo, empecemos a conocer el misterio. Este hombre, mire, y hay un ataque directo, hermano, aquí a Cristo, porque dice, tú eres el Cristo. Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero siga leyendo ahí el verso 40, dice, pero el otro criminal, el otro ladrón, dicen otras versiones, lo cayó y le dijo, deberías tener temor de Dios, ¿o acaso no estás bajo la misma sentencia? Mire, esto es tremendo. Verso 41, tú y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Mire, hermano, todo ser humano necesita esa revelación que recibió ese hombre ahí. ¿Y quién se la dijo? ¿Hubo alguien que le fue a predicar a la cruz? ¿Quién se la dijo? ¿Quién le mostró, hermano, esa certeza? Yo diría, hermano, ¿con qué certeza ese hombre dijo eso? Porque mire, todo hombre necesita conocer, toda mujer necesita reconocer que merecíamos pena de muerte. Y quien murió por nosotros era inocente. Todos necesitamos recibir esa revelación, hermano. Mire, todos tenemos que estar claros que quien tenía que ser colgado ahí era cada uno de nosotros, hermano. Todos necesitamos entender esto, hermano, que Cristo Jesús, sin deber nada, Él tomó, hermano, nuestros pecados. Mire, Él tomó nuestras culpas, Él tomó nuestra condena y la clavó en la cruz. Entonces, este hombre, algo pasó ahí, hermano. Yo digo, algo, cómo se le abrieron los ojos a para poder recibir esa revelación en el momento preciso. ¿Por qué en el momento preciso, hermano? Mire, yo le diría, ¿cuántas veces iría a la iglesia ¿Cuántas veces estaría en ayuno hermano? ¿Cuántas veces saldría a evangelizar ¿Cuántas veces lo vieron ahí ayudándole a los pobres? ¿Cuántas veces lo vieron ahí, hermano, haciendo buenas obras? ¿Cuántas veces? Nunca. Y obtuvo la misericordia del Señor. Entonces aprendamos, para aquellos que predican todavía que por obra se salva uno, hermano, ¿quién dice? Y entonces ¿cómo se salvó? ¿Por qué recibió de parte de Jesús aquellas palabras? Y mire otra vez, le digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque él le decía, acuérdate cuando vengas en tu reino. O sea, cuando vengas en tu reino después de la gran tribulación, hermano. Todavía lo estuviera esperando. Pero el Señor le dice, no, hombre, ¿para qué esperar tanto tiempo? Hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces este hombre recibió una revelación. Estamos hablando aquí del ladrón en la cruz. Solo le vamos a poner aquí el ladrón. Este hombre recibe una revelación, hermano. ¿Sabe qué recibe este hombre? Él puede darse cuenta de su estado de condenación. Mire, su estado de condenación. En cierta ocasión, Jesús dijo, hermano, Jesús dijo ahí que entre más se le perdona al ser humano, más ama. Entre más se le perdona al ser humano, ese ser humano tiene un amor más profundo, hermano, porque se le perdonó mucho. Al que más se le perdona, más ama. Fíjese que este hombre, yo pensaría, hermano, yo diría, ¿qué tanto agradecimiento va a tener ya en otra dimensión? Es que yo lo que quiero transmitirle es, hermano, que a veces nosotros, mire, a veces nosotros que creemos que con venir a la iglesia ya la hicimos. Yo no le estoy diciendo que no se congregue, pero no nos acostumbremos a ese tipo de evangelio, hermano. Con venir a la iglesia, calidad. No, hombre, ¿qué más podemos hacer por el Señor? ¿Qué más podemos hacer por la obra del Señor? ¿Qué tan agradecido te sientes tú con lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Qué nivel de agradecimiento hay en tu vida por lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Entonces yo me imagino a este hermano que allá lamentándose de repente diciendo, ¿por qué no te conocí antes, Señor? ¿Por qué? Podría decir, mire, le voy a poner un ejemplo. Un ancianito de 95 años conoce a Cristo, pero lo conoce de verdad. A los 95 años vino y ahí le llegó la revelación. Entonces él quiere trabajar para la obra del Señor, pero ya su cuerpo ya no, hermano, ya no le responde. Entonces él puede decir dentro de él puede decir, ¿por qué no me vino esto cuando yo tenía 20 por lo menos? ¿Por qué no me vino esta revelación cuando yo tenía 15 por lo menos? Dios santo, le hubiera entregado mi vida al Señor por completo. Hermano, nosotros que tenemos fuerzas, nosotros que tenemos vigor todavía, démosle lo mejor al Señor. Pero no esperemos estar en lo último ya para entregarle nuestra vida a Cristo. Pero cuando yo le digo de entregarle nuestra vida a Cristo, no es de aceptar a Cristo, hermano, no. De entregarle nuestra vida a Cristo es al servicio del Señor. No esperemos estar allá en las últimas, hermano, sino que se nos revele Cristo ahorita, así como estamos, así, hermano, que se nos revele para que podamos nosotros darle lo mejor al Señor. Lo mejor al Señor. Entonces este hombre, hermano, allí se le reveló el Señor de una forma ya, yo diría, de emergencia, hermano. De emergencia. Ya unos segunditos antes de morir, él pudo reconocer que quien estaba ahí al lado suyo era nada más ni nada menos que el Salvador del mundo. Hermano, que el Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos enseña eso también? Ya se lo he dicho, pero déjeme repetírselo nuevamente. Hermano, nosotros no estamos en la condición de juzgar a nadie. No estamos en la condición de este se fue para el infierno, aquel se fue para el cielo. ¿Quién nos ha dado esa autoridad a nosotros, hermano? ¿Quién nos ha comisionado para decir, este que se murió, allá está en el cielo, y el otro no, ese está en el infierno? ¿Quién nos ha dado eso a nosotros? Mire, si no estuviera escrito en la Biblia, ¿quién pudo haber dicho que ese ladrón se salvó? Si ese fue un diálogo solo entre Jesús y él y el otro que estaba allá a la par, que debe haber escuchado. Pero de ahí, hermano, nadie se dio cuenta. Entonces, ¿quién sabe si aquellos que usted no los conoció cristianos, quién sabe que aquel hermano que andaba en cosas malas murió trágicamente? ¿Quién sabe si en los últimos minutos de su vida no le llegó la revelación ahí de Cristo? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe, hermano? Por eso nosotros no estamos en la condición de decir, este sí, este no. Nadie nos ha dado a nosotros esa autoridad de hacer eso, hermano, o de decir eso. Porque en el último minuto, ya por eso hemos visto los reveladores, pudo llegar allí una revelación, hermano, no tal vez humana, sino que a una revelación angelical. Pudo haber llegado ahí, confesó que Jesús es el Señor, se salvó. Entonces no estamos en la condición nosotros de juzgar. Así como el ladrón, él pudo, hermano, él pudo ahí salvarse. Mire este que vamos a ver, este último. Yo creo que ya faltan dos. Juan capítulo 3 verso 1. Muy conocido. Pero aquí vamos a ver otras cosas interesantes también. Dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Mire quién era este, hermano. Era prominente entre los judíos. O sea que este no era, hermano, así como que cualquier cosa ahí entre los judíos. Era prominente, era un hombre de renombre. Dice que este vino a Jesús, ¿a qué horas? De noche. Todos esos datos en la Biblia tienen algo que decirnos, hermano. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces este vino a buscar ayuda en Jesús. Y yo digo, qué buena fuente vino a buscar. Nada más que este hermano, estamos hablando de Nicodemo. Mire, cuando la Biblia dice que vino de noche, hay algunos que dicen que es porque tenía pena, para que no lo miraran los demás compañeros. Puede ser. Yo no digo que no. Pero ¿qué sabe qué más se me hace a mí? ¿Qué pasaba ahí? La noche es oscuridad. La noche es confusión. Este estaba confundido, hermano. Mire, este se sabía la Biblia de memoria, pero no la entendía. Porque este era un maestro también. Más abajo en los versículos le dice Jesús: tú que eres maestro de Israel y no entiendes esto. Entonces, ¿cómo estaba este? Confundido, hermano. Ese tenía mucha teoría en su mente, que tanta cosa que tenía, tanta letra que sabía, que entonces él se confundía. Leí en un lado esto así, pero es que allá en el otro libro dice que es diferente. Es que mire, hermano, leer la Biblia sin revelación, es tremendo, hermano. Hay que pedirle al Señor que cuando leamos la palabra, ahí nos habla también nuestro entendimiento. Entonces, cuando dice que iba de noche, es porque este estaba confundido. Este no tenía bien claro, hermano, todo lo que él tenía en su mente. Ahora, mire las palabras de este: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿cierto o mentira? ¿Qué opina usted? ¿Es cierto lo que estaba diciendo este hombre? Rabí, ¿tú sabes que has venido? O nosotros sabemos que has venido de Dios, ¿cierto o mentira? Es una verdad, hermano. Eso es una verdad absoluta. Él viene de parte de Dios. Pero has venido como maestro, ¿cierto o mentira? ¿Qué opina usted ahí? Vamos a ver. Mire, leamos ahí. Él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, verdad absoluta, como maestro. Mire, es aquí el problema de Nicodemo. Es aquí el problema de Nicodemo. Él tenía una confusión. Él solo reconocía a Jesús como maestro. Pero Jesús no fue la comisión, fue uno de los equipamientos que él traía, que era un maestro de la palabra. Pero él vino como Salvador del mundo. Él vino, hermano, a buscar lo que se había perdido. Él vino, hermano, y dijo allá en Lucas 4:18 que yo he venido a sacar de la cárcel a los presos, yo he venido a darle vista a los ciegos, yo he venido a desatar todos los que están atados. Es un trabajo de liberación, hermano. Entonces, ¿sabe qué pasaba con Nicodemo? Tenía una falsa doctrina acerca de Jesús. Él tenía una falsa doctrina acerca de Jesús.
Y es aquí, iglesia, donde nosotros tenemos que pararnos bien, y no solo porque aquel predica bonito, y no solo porque aquel, qué lindo, qué elocuencia tiene, pero ¿qué está enseñando? ¿Qué dice? ¿Qué dice acerca de Jesús? No solo porque aquel anda esas corbatitas ahí bien planchaditas, hermano, esas camisas bien blanquitas, hermano, yo le he dicho, ¿verdad? Por lo general siempre anda un chele alto y un trigueño chaparrito, hermano. Pero ¿qué mensaje andan ellos? Mire, yo le diría, esos son Nicodemos. Andan un mensaje en su mente, hermano, pero bien alejado de la realidad. ¿Creen en Dios? Quizás creen en Dios, pero que cuando usted los aborda acerca de Jesús, hermano, ya no fue un buen hombre. Mire, ese hombre fue muy respetado, fue un buen líder. Sí, hizo varios milagros, sí, pero no, contésteme la pregunta, para usted, ¿Jesús es Dios, sí o no? Y ahí va a ver cómo se le van por las bandas, hermano. No, mire, déjeme explicarle, hermano, parémonos, sí. ¿Es Dios, sí o no? No le estoy dando respuesta completación, ni le estoy dando tipo de respuesta explicación, no. Le estoy dando dos opciones nada más, que me conteste sí o no. Y ahí está todo, hermano. Porque hay muchos Nicodemos que tienen, sí, sabemos que Él vino a la tierra, pero Él vino como maestro. Perdóneme, no. Yo no estoy diciendo que Jesús no es un maestro, amén, fue un maestro. Pero yo le enseñé la vez pasada, sobre todo, lo primerito que tenemos que conocer, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios, hermano, que es el verbo hecho carne, que es Dios hecho carne, dice ahí cuando habla del misterio de la piedad. Entonces este hombre, hermano, estaba equivocado. Entonces yo solo anoté aquí, hermano, los versículos. Entonces empieza a tener un diálogo con Jesús, y desde el versículo, vamos a ver, desde el versículo 14 creo, hasta el versículo 21, hermano, Jesús le da una cátedra de quién es Él. Dentro de esos versículos está aquel famoso que usted y yo lo sabemos desde antes de nacer, yo creo, hermano. Aquel que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, mire, dentro de esa cátedra que le da Jesús está ese versículo. Hay otro versículo que Jesús le dice, mira, así como la serpiente de Moisés fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermano, cuando Nicodemo escuchó eso, él dijo, ¿qué me está explicando este? Y es cuando Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Aprendamos aquí, hermano. Te sabe los versículos de memoria, pero no los sabes discernir. Es que, mire, iglesia, todo es bonito, cuando lo llevamos paso a paso. Pero fíjese que yo conocí, hermano, Dios lo bendiga ese hermano, que Dios lo ayude, hermano. Yo siempre me recuerdo de él, pero yo conocí de ese hermano, reunámonos, estábamos en un discipulado, reunámonos. ¿Para qué? No, es que, mira, yo tengo una tremenda revelación que vamos a ir a ver, hermano, y me empezaba a hablar cosas bien profundas de la Biblia, y entonces algo no me cuadraba a mí, hermano. Porque yo le preguntaba, ¿y fuiste a la iglesia? No. Oye, ya día no te miro en la iglesia, ¿qué te has hecho? Es que no me dan ganas de ir a la iglesia. Entonces yo quedaba, o sea, este habla de tremendas revelaciones, pero no se congrega. Qué raro eso, hermano. Como aquel que le conté, hermano, yo quiero, mire, yo me muevo en la palabra. Me dice, las revelaciones que predicaba ahí el apóstol Ríos, el Señor me las daba a mí primero. Y yo, Dios santo. Entonces, y le pregunto, hermano, ¿en qué equipo sirve? No, es que eso de servir a mí no me gusta, pastor. ¿Cómo que vas a entender las cosas más profundas y las cosas básicas del evangelio no las pones en práctica? Eso no puede ser, hermano. Eso no puede ser. Eso le pasó a Nicodemo. Sabía Biblia de memoria, pero no sabía lo básico, que Jesús es Dios. No sabía lo básico, hermano. Entonces, mire, Dios nos quiere llevar de lo menos a lo mayor, pero vayamos por gradas, hermano. Vayamos ascendiendo. Ahí llevemos el recorrido.
es prohibido también quedarnos estacionados en el mismo lugar. No, eso no. Vayamos avanzando poco a poco. Que el Señor nos lleve, de hermano, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces este hombre recibe una enseñanza completa allí de Jesús, hermano. Y entre muchas cosas ahí le menciona eso de la serpiente de Moisés, hermano, y ahí lo dejó noqueado. Entonces estamos hablando de Nicodemo. Ya vamos a pasar a ver el último punto. Mire, son cuestiones, hermano, no tanto evangelísticas, sino que los miércoles estamos tratando de ver cosas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Este hombre tenía una doctrina errónea, hermano. Aquí le vamos a poner, este hombre tenía una doctrina errónea acerca de Jesús. No tenía bien claro quién era Jesús, pero ahí quise buscar si había alguna reacción de Nicodemo. Se fue calladito, hermano. Yo creo que él se fue convertido, se fue con otra enseñanza ya de la verdadera. Mire, vamos a ver este último. Híjole, ya el tiempo se me fue, rapidito. Juan 9:35 dice, a Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Mire, Jesús lo fue a buscar a este ciego. Bueno, aquí ya no era ciego, ya el Señor lo había sanado, pero viene Jesús y lo va a buscar y le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Respondiendo dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Dice el verso 37, Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces dice el verso 38 que él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermano, el tiempo ya no me dio, pero sí quería ver algunas cosas ahí. Este ciego, ahí lea los versículos anteriores, dice que fue el que recibió la vista por Jesús. Ahí, hermano, hizo un milagro. Y fíjese que a este hombre lo empiezan a interrogar ahí, hermano, y le preguntan, ¿quién fue el que te hizo el milagro? Contanos. Pero mire, hermano, ahora que yo estaba leyendo así despacito esa historia, me doy cuenta que esos bandidos sabían que Jesús era, lo que pasa que no lo querían aceptar, hermano. Mire, por eso hay un viejo adagio que dicen las abuelitas, no hay peor ciego que el que no quiera ver, hermano. Esos fariseos sabían que quien había hecho ese milagro era Jesús, hermano. Pero ellos, necios ahí, queriendo investigar, queriéndole sacar a aquel hombre quién había hecho el milagro, hermano, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Lea los versículos anteriores. Porque todo aquel que confesara que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, lo echaban de la sinagoga. Y fíjese que lo que querían era sacar a ese cieguito. Bueno, allí ya estaba restaurado, pero lo que querían es sacarlo, porque ese hombre estaba hablando dentro de la sinagoga que quien lo había sanado era alguien que venía de parte de Dios, aunque él no se daba cuenta quién era. Pero él dijo, yo sé que ese que me hizo el milagro a mí no es alguien normal, ese es alguien sobrenatural. Entonces él hablaba de eso y no lo querían tener ahí, hermano. Lo que ellos estaban esperando es que ese hombre que había sido sano, él dijera, Jesús me sanó y ese hombre es el Cristo, para sacarlo, para expulsarlo. Lea un versículo que ahí dice que los padres de ese muchacho no quisieron decir quién lo sanó para que no lo sacaran de la sinagoga. Hermano, ahí hay muchas cosas que hablar. Entonces, al final lo terminan sacando. Al final lo sacan a él, porque ahí dice que cuando Jesús se dio cuenta que lo habían expulsado de la sinagoga, lo fue a buscar. ¿Qué enseñanza hay ahí, hermano? ¿Qué enseñanza hay ahí? Hay lugares a los que Jesús no se mete. ¿Cómo así, hermano? Hay lugares a los que Jesús no se mete. Hay lugares que necesitas que estés fuera de esos lugares para recibir la revelación de Cristo. Entonces, estando dentro de esa sinagoga, Jesús nunca iba a llegar a revelársele a ese hombre. Hasta que a ese hombre lo agarraron y lo sacaron de la sinagoga. Entonces dijo Jesús, aquí está la oportunidad de que éste me conozca a mí. Entonces, mire, iglesia, ¿cómo le digo esto? Con todo respeto,
Pero hay iglesias donde no está Jesús, hermano. Silencio, así. Hay iglesias donde no está Jesús. Hay iglesias que hay necesidad. Mire, la gente tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí, hermano, tiene que salir de ahí para que se les revele Cristo. Estando en esa sinagoga, no se les va a revelar Cristo. No sé si usted ha visto las noticias, hermano, lo que pasó con un alto ministro, entre comillas, allá en México. Y todavía hay gente que está ahí, hermano. Mire, hay lugares donde Jesús no va a ir, hermano. Cuando Jesús iba a sanar a aquel, dice que lo sacó. No sé si era Bethsaida, no sé dónde, pero sí lo sacó de una ciudad. Le dijo: aquí no te puedo hacer el milagro. Lo agarró de la mano y se lo llevó, hermano. Y en otro lugar hizo el milagro y le dijo: no vuelvas ahí. Mire, iglesia, que nuestros oídos estén bien afinados. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, hermano? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No todo el que predica de Dios quiere decir que está diciendo la verdad, hermano. No todo el que menciona a Dios en una prédica no quiere decir que está diciendo la verdad. No todo, hermano. Tengamos cuidado. Entonces, este cieguito pudo conocer a Jesús fuera de esa sinagoga. Dentro nunca lo iba a conocer. Hasta que lo sacaron, lo expulsaron. Entonces dice, Jesús se dio cuenta que lo expulsaron, entonces lo fue a buscar. Pero cuando ya estaba fuera de esa sinagoga. Solo déjeme completar aquí el tema. Entonces este era el ciego. Vamos a ponerle aquí ciego. Vamos a ponerle aquí ciego. Y yo le puse que este cieguito, hermano, ¿sabe qué es esto? Ahí lo anotaba yo. Mire, es salir, hermano, de lo tradicional. Salir de la tradición, hermano. ¿Ha escuchado usted esta frase? Ahí nací, ahí me voy a morir. Mi bisabuela estuvo ahí, mi abuela estuvo ahí, mi mamá estuvo ahí y yo ahí me voy a quedar. No sé si usted lo ha escuchado. Pero no hay revelación, no hay nada. Hay que salir, mire, hay que salir de esas atmósferas para que Cristo se nos revele de una manera como es, hermano. Entonces, Él mismo dijo el Señor, el primer verso que leímos, Él dice: yo soy testigo de mí mismo. Y lo vemos en la samaritana. Él mismo se le reveló. Después fue a la ciudad, a los samaritanos, ahí se les reveló con un mensaje directo de Jesús. A Marta, yo creo que le quedó bien claro el significado de yo soy. Hermano, a Natanael le dio su verdadera nacionalidad. Al ladrón en la cruz le reveló su estado de condenación, pero que en esa revelación él recibió de que Cristo estaba siendo crucificado ahí por él. Aunque él fue crucificado, pero su crucifixión no tiene ningún efecto. Ay, hermanos, que son cosas que se me vienen a la mente. No sé si usted vio hace unos años uno que se colgó de una cruz allá no sé dónde, hermano, diciendo que él iba a pagar el precio. Ay, hermano. Ay, hermano, qué ignorancias. Mire, si uno de nosotros se puede ir a clavar a una cruz, pero eso no tiene ningún efecto, hermano. No tiene ningún efecto. No, es que yo voy a pagar el precio. No, si es que Cristo ya lo pagó. No, yo lo voy a pagar. Pues métanlo ahí, pues métanle unos cuantos clavos. Eso no sirve, hermano. El único sacrificio que tuvo ese efecto fue el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él sin mancha y sin arruga, Él fue un sacrificio perfecto. Pero imagínense nosotros, hermano, si nos viéramos espiritualmente todos mutilados, unos sin orejas, otros sin manos, otros sin pies, sacrificios imperfectos. Él no acepta sacrificios imperfectos, solo sacrificios perfectos. Entonces el ladrón, aunque él murió crucificado, pero él creyó que el sacrificio de Cristo le dio la salvación. Nicodemo tenía una verdad a medias, una doctrina ahí de que Jesús había venido, sí de Dios, pero como maestro nada más. Jesús es el Salvador del mundo. Y el ciego, hermano, tuvo que salir de aquella atmósfera, estar afuera para que Jesús se le revelara. No en todo lugar está Jesús.
Hay que salir de esos lugares para que se nos revele Cristo, el misterio. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que cada día se nos revele el misterio, Cristo, hermano.